Bien, recuerden, ¿no? Vamos a darle like y a compartir la transmisión. Ayúdenme con ese pequeño trabajo que usted puede hacer. No le va a costar nada y a mí me va a ayudar muchísimo, ¿no? Nos va a ayudar a todos. A responder por acá, vamos a dar saludos 2 minutitos más y comenzamos con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy no va a ser tan larga, ¿verdad?, como las 2 anteriores, pero es una clase que nos va a ayudar también a comprender un par de cositas con el tema de los módulos. Es muy importante tener en cuenta y tener qué sector de la placa tenemos que buscar, ¿verdad?, en el momento en que estamos haciendo un diagnóstico. Entonces, nosotros dividimos en nuestro curso las placas por módulos de manera que al estudiante se le haga más fácil saber dónde buscar el problema. Hay demasiados componentes, ¿verdad?, que hemos venido estudiando en estas 2 últimas clases y es muy importante siempre achicar, ¿verdad?, el espacio, arrinconar las fallas, saber más o menos en qué sector vamos a medir y a revisar para poder dar una solución mucho más fácil. Así que esta clase, vuelvo y repito, no va a ser tan larga como las otras anteriores, pero sí nos van a ayudar a comprender un par de cosas, ¿ok? Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a... déjame pasar esto por acá, ¿verdad? Pestañita, vamos a pasarla por acá. Y nos vamos, ¿verdad?, con la clase de hoy. La clase del día de hoy que tiene que ver con los módulos que encontramos en una tarjeta electrónica, ¿verdad? Y qué hace cada uno de ellos. Estudiarlos con calma en el curso, nuestros cursos, en nuestras capacitaciones, a todos nuestros estudiantes que estoy viendo varios por allí presentes el día de hoy en esta transmisión, saben que siempre dividimos los módulos o la tarjeta electrónica, ya que tienen muchísimos componentes y circuitos, en 3 módulos principales, ¿verdad? Eso serían el módulo de administración de energía, el módulo de control y el módulo de radiofrecuencia, ¿ok? El módulo de administración de energía, que vamos a conocer estos circuitos integrados en la placa como PMIC, para referirse a Power Manager IC o circuito integrado de administración de corriente, ¿verdad? Y el IF-PMIC, que es una configuración que estamos viendo desde hace unos años para acá, ¿verdad? Que básicamente tenemos un administrador de corrientes principal y ahora le coloca un administrador de corrientes secundario, un sub-MIC, ¿verdad?, para que los ayude a atender responsabilidades con lo que tengan que ver con administración de energía, ¿okay?, con administración de corrientes. También tenemos el módulo de control. Obviamente, como tenemos un dispositivo inteligente, necesitamos que estos dispositivos tengan circuitos integrados lógicos que puedan realizar funciones, que puedan realizar control, ¿ok? Para este módulo entonces vamos a tener el CPU, que sería la unidad de procesamiento principal, ¿verdad? Y la memoria. En los planos esquemáticos lo vamos a ver como AP, para referirse a Application Processor o el procesador de aplicaciones, perdón. Y también tenemos una memoria, pero esta vez es una memoria de almacenamiento, que es donde se guarda el sistema operativo, que son las órdenes que tienen que leer el CPU para poder ejecutar sus programas, ¿verdad? Podemos tener varios tipos de memoria. Podemos ver en los planos a veces que se refiere a una eMMC, también existe la eMCP y existe la UFS. No vamos a entrar en detalle en los tipos de memoria, pero obviamente cabe destacarlo, ¿no? Cabe mencionarlo para que se pueda entender y cuando veamos esas letras en un plano sepamos de qué se está hablando. También tenemos el módulo de radiofrecuencia. Es un módulo que se va a encargar de la comunicación, ¿sí?, bien sea por llamadas convencionales, bien sea por Bluetooth, bien sea por Wi-Fi, bien sea por NFC, ¿ok? Es un módulo que va a tener internamente un circuito que vamos a conocer como transceiver, para referirse a transmisión y recepción, y tiene obviamente sus amplificadores de señal para la salida y también los receptores
de radiofrecuencia, ¿ok? Estos son 3 módulos principales que vamos a tener en todas las tarjetas electrónicas, todas. Y cuando decimos que tenemos que tenerlo en cuenta es porque dependiendo de la falla que nos presenta un dispositivo móvil, nosotros vamos a ir a trabajar con uno de estos 3 módulos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son sus funciones por individual y luego nos vamos a ir a reconocerlo en la placa, ¿verdad? Vamos a estar revisando varias placas para ver cómo podríamos nosotros visualmente como técnicos reconocerlos fácilmente, rápidamente, para poder diagnosticar una placa que incluso no tenga información en planos esquemáticos. Vamos a estudiar el primer módulo, ¿verdad? El módulo de administración de energía. Vamos a estar visualizando cuáles son sus funciones. En este caso, como lo dije al principio, ¿verdad? Lo vamos a ver en el plano esquemático como PMIC o IF-PMIC. Este módulo de administración de energía se encarga de recibir y controlar el voltaje de batería. Él puede controlar no solamente el voltaje, sino también la temperatura, el porcentaje de carga y la vida útil de la batería, que esto es muy importante, ¿verdad? Ya que después de un tiempo de uso, nosotros necesitaríamos saber cómo se encuentra nuestra fuente de alimentación para nuestros dispositivos móviles, ya que son inalámbricos, ¿verdad? Entonces, el módulo de administración de energía se encarga de controlar todas esas funciones. La carga de la batería, el porcentaje de la batería y el tiempo de vida útil para saber si tenemos que reemplazarlo. También recibe y controla el voltaje del puerto USB, que conocemos o vimos en la clase anterior como V-Bus, ¿verdad? Para la carga de la batería. O sea que no solamente controla la batería, sino que también controla la carga de esta, para poder tener una carga óptima, lo que conocemos ahora como turbocarga o cargas rápidas. Esto lo administra el módulo de administración de energía, en específico el IF-PMIC, ¿ok? También este módulo genera todos los buck y LDO de alimentación para todos los IC de la tarjeta lógica. Como podemos haber visto durante estas clases en vivo, ¿verdad?, que hemos tenido esta semana, hay muchos componentes y muchos circuitos en la placa. Está el circuito de Wi-Fi, el circuito de luz, ¿verdad?, de circuito de audio. Existen varios circuitos que tienen que estar presentes y funcionando en una tarjeta electrónica para poder funcionar. Obviamente cada uno de ellos van a requerir alimentaciones y muchas veces son alimentaciones diferentes, voltajes diferentes que va a necesitar cada uno de estos circuitos. El módulo de administración de energía, en especial el PMIC principal, es el circuito encargado de suministrar estos voltajes. O sea que si él no está funcionando correctamente, yo podría tener una falla, por ejemplo, de encendido de Bluetooth y de Wi-Fi, por ejemplo. O tal vez no me funcionaría, digamos, la parte de luz de fondo, por ejemplo, que también necesita unos voltajes para poder alimentar ese circuito y generaría problemas adicionales. Este módulo de administración es el encargado de hacer eso. Recibe un solo voltaje, que es el de la batería, y él se encarga de generar una cantidad de alimentaciones, la verdad, bastante impresionante. Son 9 bucks y 37 LDO para que puedan encender todos los demás circuitos que están en la placa. También tiene otra función importante, que es generar esta que está acá, la línea CLK para las interfaces de comunicaciones. Lo vamos a ver en el módulo que viene, ¿verdad?, que sería el de control. Pero estos módulos o este módulo principal de control necesita tener un ritmo de procesamiento para cada una de las interfaces y poder hablar con todos esos circuitos. Para poder tener una sincronización, para que todos hablen al mismo ritmo y puedan responder al mismo ritmo, necesitan una línea CLK, que es la que dicta el ritmo de procesamiento. Esa línea es generada por el módulo de administración de energía, en especial por el PMI principal. O sea que si mi PMIC deja de fallar o deja de funcionar, perdón, va a generarme que el equipo no encienda absolutamente para nada por todas las responsabilidades que estamos viendo que tiene este módulo, ¿verdad? También controla voltajes
para el flash y el vibrador, que esto lo utilizamos cuando estamos ocupando, por ejemplo, el flash para la cámara, ¿verdad? Que incluso también genera voltajes para la cámara, o sea que si tenemos un PMIC dañado, podría generarme un fallo en una cámara y también podría generarme fallas en el flash e incluso la vibración en el momento que estemos recibiendo una llamada o estamos recibiendo o estamos marcando y escribiendo, ¿verdad? En el teclado que vibra cada vez que lo tocamos, si es que está configurado así. Si no se activa un vibrador y verificamos que el dispositivo está bien, podría ser nuestro PMIC IFPMIC que está fallando y que no está generando los voltajes de alimentación para esto. Y también, adicional a esto, depura y ayuda a la gestión de los datos USB, que son básicamente la entrada y salida de información que nosotros es posible, ¿verdad? Gracias a estas interfaces de comunicación que se generan entre el CPU y el dispositivo externo que nosotros estemos conectando. Por ejemplo, yo quiero pasar una foto que tomé de mi celular a mi computadora para guardarla, ¿verdad? Necesito esa comunicación, eso lo vamos a hacer por USB, tal vez lo podríamos hacer por la nube, tal vez, ¿verdad? Hay otras opciones, pero cuando lo hacemos por cable, el PMIC va a ayudar, o el IFPMIC en este caso va a ayudar a la depuración de esos datos. El control total lo hace el CPU, pero el IFPMIC está entre el CPU y la conexión de nuestro puerto USB para poder generar esa información. Otra función que no agrega acá, pero también es importante, es la gestión del audio. Cuando nosotros estamos grabando audio o reproduciendo un audio, necesitamos un circuito que se llama codec. Y en los Android, el codec está dentro de nuestro PMI principal. Así que tiene múltiples funciones este módulo y es muy importante para que pueda funcionar correctamente en nuestra tarjeta, ¿verdad? Vamos a verlo acá en puede identificar el módulo de administración de energía en nuestras placas principales. Tendríamos que poder saber cómo lo ubicamos rápidamente, ¿verdad? Cuando estamos reparando, necesitamos ubicarlo fácilmente en la placa y es muy sencillo si ponemos en práctica lo que venimos viendo cada uno de estos días, ¿verdad? Obviamente, como es un circuito que va a necesitar trabajar con mucha corriente, quiere decir que el alrededor va a tener muchos componentes que protejan estas líneas. Va a tener condensadores, que serían estos que estamos viendo acá, ¿verdad? Condensadores, y va a tener múltiples bobinas. Esto se va a cumplir en muchas placas. Voy a traer otro. En este caso no está soldado al circuito, pero fíjense la organización de los componentes alrededor, ¿verdad? Que me indicaría a mí entonces que este es mi PMIC principal. Voy a buscar otra placa por acá. Esto se cumple, ¿verdad? Esta sería la tercera placa que estaríamos viendo. Y fíjense, siempre tiene bobinas, ¿verdad? Y condensadores alrededor. Esto me indicaría a mí que este es mi PMIC principal. Obviamente también podría visualizar su nomenclatura, ¿verdad? Que son esos numeritos y letras que estamos viendo acá, que nos ayudarían, ahí están, nos ayudarían a ver en Google, ¿verdad? Que hace este circuito, PM89530BB. Este sería la nomenclatura de este circuito y el PM acá significa Power Manager 8953, ¿verdad? Por acá tendríamos otro que es un modelo tal vez un poquito más nuevo. Este trae una nomenclatura diferente, S527S, y tiene la misma construcción,
el mismo perfil. Circuito en el centro, bobinas y condensadores alrededor. Esto nos indica que este es nuestro PMIC principal. Aquí vemos otra placa, circuito en el centro, ¿verdad? Bobinas y condensadores alrededor, para indicarnos que este es nuestro PMIC principal. El IF-PMIC, por lo general, es un circuito, casi siempre está cerca, ¿no? En este caso, en las placas nuevas, esta es una placa de la serie A de Samsung. El IF-PMIC lo vamos a reconocer por la bobina que tiene alrededor o cerca, siempre la tiene allí cerquita. Esta es la bobina de carga, que también incluso estábamos viendo en la clase anterior, ¿verdad? Que la reconocimos. Este circuito es nuestro IF-PMIC e incluso también lo podríamos ver por su nomenclatura, S2MU106X01. Este es nuestro IF-PMIC para esta placa. Si lo viéramos por acá, por ejemplo, en una placa de otro modelo, ¿verdad? Este es nuestro IF-PMIC de esta placa. Esta sería nuestra bobina de carga. A ver, no, esta es la de la luz de fondo. Sería esta nuestra bobina de carga y este sería nuestro IF-PMIC. Ya que dice lo mismo, PMI 632. Esta es la nomenclatura de este circuito. Sería nuestro IF-PMIC. Y también nótese que tiene muchos condensadores alrededor y bobinas, ¿verdad? Incluso este tiene su VPI cerquita, que es el que protege la línea del V-Bus. Este también tiene bastante condensadores alrededor, tiene su OVP aquí arriba y tiene su diodo Zener, ¿verdad? Ahí está. Así de sencillito yo podría identificar en una placa cuál es mi sistema de carga, ¿verdad? Y mi sistema de administración de energía. Así de sencillo. Lo podríamos ver en la placa. Podríamos identificar rápidamente en la placa y podríamos saber más o menos si tenemos una falla, digamos, de encendido. No tengo el plano a la mano, no se consigue por ningún lado el plano, pero la falla o la placa llegó por humedad, por ejemplo. Yo reconociendo mis módulos rápidamente, yo podría saber, según lo que estoy observando y visualizando, y lo que se está generando en el comportamiento en consumos, para yo poder saber, bueno, si tengo este circuito que está dañado, ahora está mojado y tengo, qué sé yo, un corto de alto nivel de 3 amperes, 4 amperes, yo puedo decir, claro, este es mi PMI principal. Si se daña o está humedecido en esta placa, obviamente voy a tener este consumo, ¿verdad? Para unir los cabos y obviamente tomar una decisión cuando no tenga información de él. Si yo quisiera buscarlo, por ejemplo, en mi herramienta para poder visualizar planos, la misma herramienta, aquí está, la misma herramienta, ¿verdad? Me va a decir qué es y qué hace. Vamos a buscar esa misma placa, ¿verdad? Vamos a buscar por acá. Placa de ese modelo. Está en el plano esquemático. Si yo lo viera acá, la presentación del PCB, obviamente estoy viendo las bobinas, ¿verdad? Si yo lo quisiera buscar, aquí en el plano esquemático lo que tendría que buscar es un nombre. Aquí me dice main de principal PMIC. Eso me serviría a mí enseguida para yo saber si hay algún problema con ese circuito, si está partido, si está desoldado, si está humedecido y tengo un comportamiento extraño con respecto a la corriente en la placa. Yo podría decir, claro, es obvio, ¿no? Si está dañado él, obviamente me va a generar, digamos, un corto de alto nivel, o incluso también puede generar cortos de bajo nivel cuando están en humedecido, desprendida, soldadura fría, este tipo de circuitos. Vamos con el siguiente módulo. Módulo de control, ¿verdad? En este caso, los circuitos que comprenden o que conforman a este módulo sería el CPU y la memoria, que vamos a conocer como AP
y en este caso podríamos colocar eMMC, ¿verdad? Este módulo de control interpreta las órdenes escritas en el sistema operativo, o sea que es importante que esté bien, porque si no tenemos sistema operativo, obviamente ninguno de los circuitos que están en la placa van a saber qué hacer, no van a cumplir ninguna orden, no van a hacer ninguna función y por ende no vamos a tener funcionamiento, ¿verdad? También gestiona a los circuitos de la tarjeta lógica a través de la interfaz de comunicación, que ya hablamos en el módulo anterior, que el PMI principal genera la línea de clock para el ritmo, ¿verdad? Y luego el CPU va a controlar a todos los demás circuitos a través de sus interfaz de comunicación. ¿Y esto para qué? Porque cada uno de los circuitos en la placa tiene una función en específico, pero ellos trabajan para alguien. El CPU, por ejemplo, cuando nosotros activamos el Wi-Fi, él le va a enviar una orden al PMIC para que genere los voltajes de alimentación al Wi-Fi y luego el Wi-Fi haga su trabajo, que es generar, ¿verdad?, su comunicación con la antena, va a enviar y recibir información por allí para que nosotros podamos utilizar la internet de forma inalámbrica, ¿verdad? Si no tenemos la orden que tiene que dar el CPU y tampoco están los voltajes que tiene que generar el módulo. Confirmen en los comentarios por ahí si se escuchó bien la parte del final, que cuando volteé vi que no estábamos conectados. Repetimos nuevamente lo del módulo de control en los comentarios, por favor. ¿Qué ocurrió? Esperemos que la lluvia de hoy no haya dañado por ahí el tema con el servicio de internet. Ya se escucha perfecto, ¿verdad? Ahora sí se escuchó. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a repetir lo de la parte del módulo de control. Vuelvo y repito, esperemos que la lluvia, estaba lloviendo bastante fuerte por acá. Esperemos que no haya problema con el tema del internet. Bien, el módulo de control, ¿verdad? Es el módulo que está comprendido, está conformado por dos circuitos. AP, que es el procesador de aplicaciones, y la memoria, en este caso eMMC, ¿verdad? Este módulo, como una de sus funciones principales, es interpretar órdenes escritas en el sistema operativo, ¿verdad? En la memoria MMC está almacenada el sistema operativo con las órdenes que él tiene que cumplir para poder funcionar la placa. Y si no está funcionando este módulo correctamente, ningún otro circuito en la placa va a saber qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? No va a saber hacer su trabajo. También, obviamente, gestiona los demás circuitos de la tarjeta lógica a través de una interfaz de comunicación. Vimos en el módulo anterior que el PMIC principal genera una línea que conocemos como CLK, que es una sincronización de reloj, es una señal de reloj, es un ritmo para que el CPU pueda tener un procesamiento. Él recibe esa línea y luego genera todas sus interfaces de comunicación. Esas interfaces de comunicación lo que va a permitir es al CPU, a través de órdenes que él tiene en el sistema operativo, poner a funcionar estos circuitos. Por ejemplo, si yo quisiera activar mi Wi-Fi, ¿verdad?, el CPU le va a enviar una orden al PMIC principal para que le genere los voltajes de alimentación al Wi-Fi y luego el Wi-Fi haga su trabajo. Como hay múltiples circuitos en la placa y hay sensores, ¿verdad?, hay circuitos que elevan voltajes, circuitos que transforman corrientes, circuitos que nos permiten comunicarnos y todo ese montón de cosas. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad individual, pero todos ellos trabajan para alguien. En este caso es nuestro CPU, ¿ok? El CPU entonces es el que
les manda órdenes, por ejemplo, bueno, Wi-Fi, haz tu trabajo, ¿verdad? Que es encenderte, empezar ahí a gestionar lo que es el tema de la comunicación inalámbrica, ¿verdad? Y luego le regresa información al CPU de su funcionamiento correcto, ¿verdad? El CPU ya hará, el Wi-Fi, por ejemplo, ya hará todo su trabajo individual que él tiene que hacer, pero tiene que rendirle cuentas al módulo de control. Cuando nosotros simplemente bajamos nuestra pestañita de ajustes en el celular y, por ejemplo, desactivamos el Wi-Fi, lo que le estamos indicando es al CPU, según una orden que está dentro de su sistema operativo, es apágalo. Entonces le dice al PMIC, ¿verdad? Deja de enviar voltajes porque ya el usuario no necesita el Wi-Fi. Ya, digamos, vamos a utilizar los datos normales. Es importante este módulo porque sin él no tendríamos funcionamiento. El tercer módulo que sería radiofrecuencia, claro, es importante, ¿no? Porque es la comunicación, que es la función principal de nuestro dispositivo, comunicarnos, ¿no? Pero si él no está presente, el dispositivo puede encender, puede funcionar sin ningún problema. Va a encender su pantalla, va a encender todo y va a funcionar, vamos a poder manipularlo si es que no está el módulo de radiofrecuencia. Ahora, faltara el módulo de administración de energía, obviamente no va a encender porque no va a tener alimentaciones, ¿verdad? No va a tener voltajes para poder trabajar. Y si no está funcionando correctamente nuestro CPU o nuestra memoria, entonces vamos a tener problemas en el control. El equipo va a empezar a funcionar de forma incorrecta, se va a estar reiniciando, se va a apagar, se va a estar... puede incluso activar sensores que no tengan nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, puede decirnos que el equipo está caliente y un montón de cosas si es que este módulo no está funcionando correctamente, ¿verdad? También, obviamente va a permitir, así como en el módulo de procesamiento de energía o control de energía, ¿verdad?, la comunicación de datos de entrada y salida del dispositivo. Dijimos que el IFPMIC está como entre el CPU y lo que conectemos por nuestro USB. Él está en medio, pero en realidad el control como tal lo hace el CPU a través de su partición que tenga que ver con la parte de gestión de datos USB, ¿verdad? Controla los sensores de la tarjeta, ahí controla sensor de luz, sensor de proximidad, sensores de giro, sensores de presión, ¿verdad?, sensores de movimiento, acelerómetros, todos los sensores que tenemos en la placa. El Hall sensor, por ejemplo, que es uno que siempre nos dan problemas y termina apagando la pantalla. Todo este tipo de sensores los controla nuestro CPU debidamente en cada una de sus particiones internas. También controla el display y el táctil directamente él, ¿ok? El PMIC obviamente tiene que generar los voltajes para que estos dispositivos puedan funcionar, pero el control y la gestión de los datos lo hace directamente el CPU. También controla las cámaras y todos los demás dispositivos, las huellas y todo ese tipo de cosas que tenemos nosotros en nuestros dispositivos móviles. Para poder identificar este módulo, la verdad es muy fácil. Siempre son los dos circuitos más grandes que vamos a conseguir en nuestra placa. O sea, estos dos que están aquí. Y de estos dos, el más grueso en este caso, fíjense que uno es más grueso que el otro, ¿verdad? Este sería nuestro CPU y este sería nuestra memoria. Para este caso, porque en algunos donde la memoria es MCP, que la memoria tiene la memoria RAM, la memoria de almacenamiento tiene la memoria RAM, ¿verdad? La memoria también toma un poquito de grosor. Estos dos, o esta configuración de los dos circuitos más grandes, lo vamos a conseguir en todas las tarjetas, no importa si sea Huawei, Xiaomi, iPhone, lo que sea. Siempre los dos circuitos más grandes en la tarjeta lógica son nuestro módulo de control. Lo tenemos en otra placa, ¿verdad? Esta sería mi memoria y este sería el CPU. Esto que está viendo rosadito ahí es una pasta térmica para aislar el calor de procesamiento de estos circuitos.
Y por acá, ¿verdad? Vamos a verlo en otra placa, miren. CPU y memoria, ¿ok? Siempre son los dos circuitos más grandes. Mucho cuidado con esto al momento de soldar, y en especial cuando estamos empezando, porque cuando estamos soldando, digamos que yo quiero soldar un circuito que está en esta cara. Si yo no noto lo que está al contrario y de repente me paso de calor, voy a dañar a mi CPU o a mi memoria, lo voy a desprender de la placa. El equipo dañado, ¿verdad? No prende, que entonces vienen los problemas, que yo se lo entregué encendido, que simplemente era una falla, que ahora usted qué hizo, así que mucho ojo, ¿ok? Para esto son estas clases, para poder refrescar conocimientos y contenido también. Así que entonces, muy facilito, lo reconocemos en la placa. Los dos circuitos más grandes son nuestros módulos de o módulo de control, ¿verdad? CPU y memoria. Así se va a ver en todas las placas. Incluso los invito a que visualicen esa información en las placas que tengan en su mesa de trabajo y la compartan, ¿verdad? Pueden dejar un comentario por acá. Y recuerden darle like, comentar y compartir este en vivo, así nos ayuda muchísimo llegar a otros colegas, ¿verdad? Que también necesiten esta información. Y espero su buen like y su buen comentario. Siguiente módulo, módulo de radiofrecuencia. Este módulo es bastante sencillo de explicar porque ya todo el mundo que se compra un dispositivo móvil sabe lo que hacen los celulares, ¿verdad? Que es comunicarnos con otras personas. Así que esto lo hace este módulo de radiofrecuencia. Él gestiona las comunicaciones de la tarjeta lógica, bien sea por Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia normal, cotidiana, una llamada normal, ¿verdad? Esto lo gestiona este módulo. Está comprendido por un circuito que vamos a conocer como transceiver o amplificadores y receptores de radiofrecuencia, que son los que hacen el trabajo. Todos ellos van a trabajar para un procesador de llamadas, que por ejemplo en iPhone lo vamos a conocer como baseband, ¿verdad? En Android lo vamos a conocer como CP, Call Processor o procesador de llamadas. Este procesador de llamadas está dentro de nuestro CPU, en una capa interna unido con el procesador de aplicaciones, ¿ok? En Android tenemos entonces nuestro procesador de aplicaciones y tenemos nuestro procesador de llamadas en el mismo encapsulado, en el mismo paquete. Así que tenemos que tener en cuenta esto. También es importante saberlo porque algunas veces, en algunos casos, está encendido el equipo, funciona perfecto, enciende y todo, pero no tenemos radiofrecuencia, no podemos hacer ni recibir llamadas. Hacemos todos los diagnósticos, ¿verdad? Verificamos el email, la tarjeta SIM, todos los amplificadores, todo el transceiver, verificamos todo, pero siempre se nos olvida verificar el CPU de radiofrecuencia, que es el que controla y gestiona toda esta información. Como está dentro del CPU o dentro del mismo encapsulado del CPU de aplicaciones, de procesador de aplicaciones, creemos que está funcionando bien, pero no se pueden confiar. Hay que consultar por una serie de códigos, ¿verdad? Si el CPU está siendo reconocido y si funciona correctamente, en especial para los colegas que están empezando con el software. A veces dejan por ahí equipos con algunos archivos que no están completos para que pueda funcionar nuestro procesador de llamadas, y si no es reconocido alguno de ellos, no va a tener las órdenes que necesita el circuito para poder funcionar, por ende no vamos a tener radiofrecuencia. Este circuito entonces está dentro de nuestro procesador de aplicaciones, ¿ok? Tenemos dos procesadores internamente, uno para la parte de aplicaciones y el otro para las llamadas, ¿ok? Y lo vamos a ver en el plano como CP, Call Processor. También este mismo circuito controla el GPS y controla la tarjeta SIM y el NFC, que es una especie de Bluetooth pero de bajo alcance. Se utiliza mucho en países, vamos a decir del primer mundo, porque yo no lo he visto acá donde estoy, ¿verdad?
que es para agregar nuestros datos bancarios, nuestras tarjetas y pagar de una forma más rápida en los puntos que tengan también esta tecnología. El Wi-Fi y el Bluetooth, aunque no estén en la misma zona, perdón, aunque no estén en la misma zona, también pertenecen al módulo de radiofrecuencia. Para poder ubicar este módulo es bastante fácil, es muy sencillo. Y lo vamos a ver con un dato que les pasé en la clase anterior, ¿verdad? En la número 2. Y es que este módulo tiene la particularidad de que viene con este tipo de encapsulado, que son circuitos QFN. Fíjense, son circuitos que tienen matriz cuadrada, ¿verdad? Para poder soldarse en la placa, a diferencia de, por ejemplo, el PMI principal, que tiene y bolitas, ¿verdad? Miren ahí cómo está la bolita en esta esquina. La verdad, este de VGA, este cuadrada, miren cómo están acá, son cuadradas y estas son redondas. Incluso aquí está el mejor ejemplo, ¿verdad? Este sería un circuito VGA y este sería patitas así cuadradas para los circuitos QFN, como estos que están acá. Entonces, donde yo consiga varios circuitos QFN así juntos, incluso si se dan cuenta tiene componentes de otro color que serían también filtros y condensadores con otro material de fabricación especializados para poder trabajar en este tipo de configuración de radiofrecuencia. Yo podría identificar rápidamente que este es mi módulo de radiofrecuencia por este tipo de encapsulado. Ahora bien, de estos que están acá, todos ellos, estos son amplificadores y receptores, ¿verdad? Bien sea amplificadores de 4G, bien sea el multibanda multimodo, ¿verdad? Bien sea el mid front-end con circuitos ahí duplexores, ¿verdad? Bien sea cual sea cada uno de ellos, todos estos señores en este módulo trabajan para este que está acá. Cuando nosotros notamos este circuito es el único que está en esta zona y es VGA, miren, es el único que tiene bolitas. El único que tiene bolitas, ahí está, en la parte de abajo. Entonces, así me serviría a mí para poder identificar rápidamente que este es mi transceiver, el circuito transmisor y receptor. Todos estos amplificadores que usted está viendo acá, receptores y todos estos circuitos trabajan para el transceiver. Y el transceiver trabaja para nuestro CP que está aquí, dentro del CPU. ¿Ok? Así es sencillito, podremos identificarlo en la placa. Estos son amplificadores y receptores, mi transceiver, que sería el único circuito VGA en radiofrecuencia, y el CP está dentro de nuestro CPU, ¿verdad? Fíjense acá en otra placa, miren. QFN, ¿verdad? QFN, todos son QFN, y este que es el VGA, este es VGA, es nuestro transceiver. Incluso tiene por acá el multibandas. Aquí está el multibandas y todos estos circuitos trabajan para el transceiver, que sería este, y el transceiver trabaja para el CP que está aquí dentro de nuestro CPU, ¿verdad? Miren acá otra placa, se cumple exactamente la misma configuración. QFN, QFN, ¿verdad? Todos son QFN, excepto este que está acá. Este es VGA. Este señor sería entonces nuestro transceiver y aquí adentro estaría nuestro CP, ¿ok? Nuestro procesador de llamadas. Y de facilito yo podría identificar cada uno de estos circuitos si los viera a simple vista, si es que yo no tuviese en pantalla, si yo no tuviese